El próximo viernes se celebran las terceras jornadas bibliotecarias de Asnavi. Hablaremos de ello en nuestra primera parte del programa y también nos preguntaremos sobre el papel social que cumplen las bibliotecas públicas. Y en la segunda mitad del programa nos preguntaremos por qué han perdido tanta credibilidad los políticos y analizaremos cómo debe ser un político y cómo se ha entendido la política a lo largo de la historia. Les invito a acompañarnos en el programa de Comienza Implicados. El próximo viernes 20 de noviembre se celebran las terceras jornadas bibliotecarias de Asnavi. El tema central será la biblioteca social. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro plató Jesús Arana. Él es bibliotecario de la Biblioteca de Barañáin. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña a mi derecha Tomás Hierro, catedrático de literatura y escritor. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Empezamos el programa hablando de estas terceras jornadas bibliotecarias. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, es la tercera vez que hacemos estas jornadas. Se hacen con una idea de reflexionar un poco sobre... Es algo estratégico, ¿vale? En las primeras jornadas lo que quisimos era reflexionar sobre la redefinición de la biblioteca pública. O sea, somos muy conscientes de que el papel de la biblioteca pública está cambiando. El año pasado hicimos unas jornadas dedicadas a las bibliotecas públicas y Europa, porque no podemos olvidar en qué contexto estamos. Y en estas terceras jornadas lo que queremos reflexionar es sobre el aspecto social de las bibliotecas, ¿no? Nos hemos dado cuenta en todos estos años de crisis la importancia que tienen las bibliotecas precisamente para limar diferencias y para hacer la brecha digital, por ejemplo, combatirla, o para este tipo de cosas, ¿no? O para apoyar a colectivos en riesgo de exclusión, más vulnerables y demás, ¿no? Entonces, digamos que ese es el tema central de la jornada. El factor social, digamos, que tienen las bibliotecas. Social, sí, esto unido a que el año pasado se puso en marcha una fundación en Barcelona, se llama precisamente Biblioteca Social. Nos pusimos en contacto con ellos, vendrán a presentarnos la fundación, las cosas que hacen. Y luego nos parecía también que las bibliotecas tenemos todo un campo para trabajar, pues con el Departamento de Derechos Sociales, con los servicios sociales de base, con las ONGs, con todos estos grupos y colectivos que se agrupan en lo que se llama el tercer sector. Y para reflexionar de todo esto, es para lo que organizamos estas jornadas del 20 de noviembre en la Filmoteca de Navarra. Cuéntanos un poco dónde van a ser y qué actos podremos encontrar para quien quiera ir. Bueno, son en la Biblioteca de Navarra, en la sala de proyecciones de la Filmoteca. Empieza a las 9 de la mañana, a las 9:30 me parece que es, presentan las jornadas la expresidenta de Asnavi, un maestro, y el presidente actual, que es Rafa Iso. Después está Gloria Pérez Salmerón, que es la presidenta de FESABID, que es la federación que agrupa a todas las asociaciones bibliotecarias españolas, y que en este momento es también la presidenta de IFLA, que es un cargo importante porque es a nivel europeo también. Y después Adela Dalós, que es la presidenta de la Fundación Biblioteca Social, nos dará una charla. Andrés Carbonero, de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, también, las ONGs, y luego por la tarde Tomás Hierro, que nos acompaña, y que estuvo el año pasado de jurado en el primer certamen de proyectos sociales y solidarios de las bibliotecas. Le pedimos que porque lo que nos interesa mucho es saber lo que se hace también fuera, ¿no? Lo que hacemos en las bibliotecas navarras, pero lo que hacen en otras bibliotecas. Luego analizaremos esa charla que darás, Tomás, para que nos des algunas claves, pero antes que nada, ¿cómo podríamos definir este concepto de biblioteca social? Jesús ha dado algunas claves, del lugar quizá de encuentro también de ONGs, asociaciones, pero ¿cómo definiríamos ese nuevo concepto, biblioteca social? A mí siempre me ha gustado en cualquier cuestión que tiene que ver con el conocimiento, ver el asunto inicialmente con una cierta perspectiva histórica, aunque sea rápida, porque creo que nos sitúa muy bien. Las bibliotecas en la antigüedad de Mesopotamia, de Egipto, tenían un carácter esencialmente religioso, eran por lo tanto lugares donde se guardaban los arcanos, los misterios de la religión. Después en Roma y Grecia tuvieron ese carácter, pero se convirtieron en más laicas. En la Edad Media
los templos del saber son las bibliotecas de carácter monástico. Esa tendencia, digamos, se va rebajando con el humanismo, y el hito que yo creo que cambia el signo de las bibliotecas es el final del siglo XVIII, el XIX, con la Revolución Francesa y la Revolución Americana, donde lo que inicialmente era una institución cultural con un objetivo esencialmente patrimonial, difunde, es decir, toma como objetivo preferente la difusión de ese saber. Cualquiera que haya visitado, pues qué sé yo, bibliotecas como la de St. Gall en Suiza, o el monasterio de Silos, o Santa María de Poblet, hay que entrar revestido con capa pluvial, porque es de una solemnidad los fondos. Entonces, digamos que es a partir de esa fecha cuando la biblioteca tiene como objetivo preferente el difundir ese saber. Pero claro, hay una cuestión muy importante, y es que las bibliotecas se especializan. Tenemos bibliotecas nacionales, recogen el patrimonio de un país, de una cultura, bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares, bibliotecas especializadas en temas concretos y bibliotecas públicas. Y dentro de las bibliotecas públicas, en Europa y en Estados Unidos, yo creo hay como tres modelos. Uno que todavía sigue considerando la biblioteca como un depósito de libro, de fondos, y es más importante guardarlos que usarlos, estoy exagerando al describirlo. Un segundo modelo de origen más bien británico, que yo creo que es el que triunfa en el mundo y en el que se enmarcan estas jornadas y la actividad ordinaria de las bibliotecas públicas, que es llegar a todo el mundo de manera indiscriminada, con un sentido democrático y solidario de la cultura. Y aunque hoy está en declive por obvias razones de carácter social y político, durante años las bibliotecas que dependían de una ideología soviética marxista consideraron que la biblioteca era un instrumento de ideologización muy poderoso. Por lo tanto, el término social, que lo abarca todo, yo creo que en su esencia lo ha definido muy bien Jesús, y además con su experiencia de campo tan dinámica y prestigiosa durante tantos años. Es decir, social es aspecto importantísimo, permitir que todo el mundo, sin discriminación de edad, de lengua, de cultura, de condición social, de cualquier otro elemento diferenciador, tenga oportunidades de acceder al conocimiento y a la cultura sin ningún tipo de limitaciones. En fechas más recientes, las nuevas tecnologías son las que están abriendo esa brecha digital que las bibliotecas a marchas forzadas y en general de manera eficiente están logrando, y el caso más crudo es el que acaba de describir, a mi modo de ver, con una precisión absoluta, Jesús, que es el que tiene que ver con una discriminación social de los últimos años muy directamente vinculada a la crisis. Todo lo que tiene que ver con exclusión social, minorías étnicas, sectores desfavorecidos, de los cuales después... Que la cultura hace ese puente de acceso, o sea, la biblioteca hace ese puente de acceso a la cultura a aquellas personas que quizá no tienen los medios, no tienen la capacidad de adquirir esos conocimientos, esos volúmenes, esos libros. Esto es porque hay que tener en cuenta una cosa, es decir, la gente que se mueve, que nos movemos por razones de vocación y de profesión en torno al mundo de la cultura, a veces quizá podemos perder la brújula ignorando que hay mucha gente que no tiene ordenador o que no tiene wifi en casa, y que por lo tanto la única forma de acercarse a ese instrumento es en una biblioteca pública, que hay un porcentaje elevadísimo de emigrantes que utilizan la biblioteca como medio casi exclusivo de información. Y luego otro aspecto que con frecuencia se olvida, y a mí me parece que es extraordinario, sin salir de la esfera general del conocimiento, y es que la biblioteca es una institución de formación informal. Hay una diferencia enorme entre un joven, un escolar, que cursa unos estudios reglados en un colegio, un instituto, una universidad, está sometido a una disciplina, normalmente en lo que tiene de positivo el adiestramiento académico, pero puede tener un inconveniente de sentir como una obligación determinadas tareas, tener que estudiar como una obligación. La lectura desinteresada. Cuando en clase de literatura te mandan leerte un libro, no lo lees tan a gusto que vas a la biblioteca y coges ese. Y en cambio, la oportunidad de que un joven, un adulto, pueda llegar directamente a los alaquenes de una biblioteca, tener un paraíso ordenado perfectamente por géneros, por temas, eso es algo que no necesariamente se valora suficientemente y que a mí me parece el punto
punto clave. Por lo tanto, digamos que lo social es un paraguas muy amplio, pero que tiene esferas muy interesantes que yo creo que más o menos han quedado con carácter general perfiladas, ¿no? De entre estas actividades sociales, por ejemplo, la Biblioteca de Barañáin, ¿cuáles realizáis? Por poner ejemplos concretos. Bueno, Tomás se refería a un programa que llevamos haciendo desde hace 10 años que se llama Nos movemos por África, que empezamos, bueno, para dar salida a lo que entonces era un problema. Cada vez más nos encontramos gente que nos trae donativos de libros de sus casas a las bibliotecas públicas. A veces no sabemos ni qué hacer con ellos porque ya los tenemos, están en buen estado y tal, ¿no? Entonces aquello que se había convertido casi en un problema decidimos darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad de hacer algo, ¿no? Entonces nos ocurrió hacer un mercadillo, pero lo más bonito del proyecto es que contactamos enseguida con Ramón Arozarena, de una ONG, una Cupenda África, que, bueno, que hace proyectos en África y además de toda confianza, porque sabemos que el dinero a qué proyectos va destinado y tal. Pero luego en torno a eso pues se fueron sumando pues, la Casa de Cultura de la Biblioteca, el Auditorio, la Escuela de Música, el Baragaste. Entonces tiene por una parte esta dimensión colectiva, de hacerlo entre varios servicios, asociaciones de la localidad, y esta otra parte es solidaria, ¿no? Que hacemos un mercadillo, el dinero va para esto y tal. El año pasado además cambiamos el mercadillo por un maratón de cuentos que tuvo mucho éxito y que nos quedamos encantados y tal, ¿no? Digamos, eso en la parte, bueno, más solidaria, pero es que yo lo que quería incidir en lo que decía Tomás es que la biblioteca es social, digamos, desde que abre las puertas, ¿no? Desde el momento que cualquier inmigrante viene y le explicamos, o cualquier es un lugar donde nadie te pide nada, es un lugar de contacto y de relación intergeneracional donde pueden ir los abuelos con los nietos. Todo esto es una de la riqueza que tiene, ¿no? Incidiendo en lo que decía de las diferencias, a mí me llamó mucho la atención lo que decía Gregorio Luri en uno de sus libros, que es cómo las posibilidades del éxito escolar y de que terminen sus estudios y de que ocupen puestos de responsabilidad más altos tiene mucho que ver, por ejemplo, con el número de libros, con el nivel cultural que tienen los padres del alumno y tal. Si no ponemos mecanismos para limar estas diferencias, o sea, es como que la gente está abocada a un determinismo, ¿no? O sea, claro, si tú naces en una clase social que tiene menos recursos económicos, culturales, menos inquietudes sociales por parte de los padres, las posibilidades de que tengas tú un éxito a esos niveles están limitadas. Entonces yo creo que socialmente cartas marcadas, eso es, estamos obligados a tener mecanismos como son las bibliotecas públicas para limar estas diferencias, ¿no? Siendo tan importante, bueno, me gustaría también que me comentaras antes de pasar, digamos, a ese ámbito social y político que Tomás comentaba. Sois pioneros en animación en la Biblioteca de Barañáin. Cuéntame un poco sobre esto. Bueno, mira, una de las cosas de las que nos encontramos más satisfechos es el tema de los clubes de lectura. Hace 15 días en la biblioteca, en la Casa de Cultura de Burlada, nos juntamos unas 350 personas pertenecientes a clubes de lectura de toda Navarra, ¿vale? Eso es la punta de un iceberg, porque detrás de esas 300 o debajo de esas 350 personas hay, parece que en estos momentos hay 100 clubes de lectura que dependen directamente de las bibliotecas, pero cada vez hay más clubes de lectura en librerías, en institutos, en colegios, en cafés. Cafés, librerías, café. Clubes de lectura en domicilios particulares, o sea, son miles de personas las que ahora mismo están leyendo un libro con intención de juntarse con otras personas para comentar el libro y para hablar de otras muchas cosas, ¿no? Si me permites una breve cuña, de las 93 bibliotecas públicas de Navarra, los clubes de lectura es la actividad más frecuente, más asentada. Perdona. Sí, esto supone que la gente habla del libro que ha leído, pero habla también, bueno, de muchísimas cosas. En sí mismo son creadores de tejido social, pero sobre todo son creadores de una cultura del diálogo, ¿no? Para mí esto es una cosa importantísima lo que estamos consiguiendo con los clubes de lectura, ¿no? Y esto, bueno, pues me llena de satisfacción pensar que hace 15 años pusimos nosotros en marcha el primer club de lectura. El club de Navarra, estable, porque sí que había habido experiencias anteriores y tal, ¿no? Pero con esta voluntad de continuidad. No, por supuesto, de Navarra, o sea, nosotros hemos, o sea, todo lo que hacemos lo hemos copiado, ¿no? Sí. Antes ya había en Guadalajara otros clubes de lectura y tal, ¿no? Pero esto yo creo que es una de las cosas que tiene ahora más... Digamos que es la iniciativa con más éxito, más... Sí, y sobre todo que más se extiende y que yo creo que tiene más posibilidades de
bueno, de continuidad, ¿no? Y con todos estos beneficios que estamos comentando, que tienen pues, tanto las actividades que se hacen en una biblioteca, como bueno, la biblioteca en sí, como comentamos también para las clases desfavorecidas, realmente desde la política, Tomás, ¿se le da este valor que se está reivindicando, pues estáis reivindicando aquí en Implicados? ¿Se le da ese valor desde el ámbito político a la biblioteca o está un poco de lado? Yo creo que no el suficiente, y hablo con algún conocimiento de causa de los años que estuve como director de Cultura. Es más fácil conseguir para un departamento una cantidad considerable de dinero, para un equipamiento, una casa de cultura, aunque no se sepa muy bien qué se va a hacer en ella, que para ampliar una biblioteca, para dotarla bien y sobre todo para algo que yo creo que en Navarra especialmente es una deficiencia muy notable de la República, que es la escasez de la plantilla. Por ejemplo, en los indicadores de calidad de la red de bibliotecas públicas de Navarra, en la mayoría de ellos la comunidad foral está por encima de la media española. No en balde, la Diputación de Barcelona y Navarra fueron pioneras en lo que fue la difusión de las bibliotecas públicas. Y sin embargo, el indicador delicadísimo en el que Navarra está por debajo de la media es el número de trabajadores por biblioteca. Y es evidente que cualquier actividad de carácter social, cultural, educativa, tiene que asentarse en una ratio, es decir, en una relación número de usuarios, número de profesores, número de bibliotecarios suficiente, porque si no, eso se nos viene abajo. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de las bibliotecas de Navarra, es verdad que la mayoría de ellas, de las 93, están en poblaciones pequeñas, pero incluso en poblaciones importantes tienen uno o como máximo dos. Voy a poner un dato que yo creo que responde directamente a lo que me pregunta de forma gráfica. Ningún departamento del gobierno de Navarra, ni ahora ni en el pasado, toleraría que, por ejemplo, un centro de salud o una consulta de pediatría o de la especialidad que fuera se cerrara un día o 7 días porque el titular está de baja. Inmediatamente se pondría un suplente. Y en cambio eso ha ocurrido y lamentablemente sigue ocurriendo en el terreno. Y eso yo creo que en el fondo revela dos cosas. Por una parte, poca conciencia política de la importancia general y social en particular de las bibliotecas, y en segundo lugar que, como es habitual, desmiénteme si no estás de acuerdo, Jesús, yo creo que mayoritariamente el usuario de una biblioteca es una persona, sea cual sea de edad, una persona razonable, tranquila, como decía Jesús, en un club de lectura, a la hora de leer in situ en la biblioteca, obtener un documento en préstamo, sea un DVD, un programa informático, una película, un libro, una revista, no se mete con nadie, no suele salir a la calle. En cambio, hay otros sectores sociales, incluido el ámbito cultural, que suelen ser más gritones, suelen ser más protestones, más de pancarta, y yo me imagino que aquí se junta, por decirlo de manera coloquial, el hambre con las ganas de comer. Un número son muchos los miles de navarros que utilizan las bibliotecas, el índice de uso de documentos es altísimo y sin embargo eso no se corresponde con la presencia de las bibliotecas en los medios de comunicación y desde luego no tiene reflejo suficiente en los presupuestos. En el caso de Navarra me temo que la situación ha sido muy parecida en otras comunidades, pero en los 10-15 últimos años y con la crisis, la situación bibliotecaria de Navarra ha sido terrible. Los fondos, yo no tenía más que ver todos los años, ya estando fuera de la administración, los presupuestos del capítulo de bibliotecas para adquisición de libros y eran en algunos casos cifras irrisorias. Y claro, ese es un aspecto importante. Si no hay una renovación de novedades, si los fondos que se ofrecen a los usuarios no son frescos, ese libro ya no se va a comprar, porque además, como todo el mundo sabe, el periodo activo de vida comercial de un libro cada vez se acorta, de suerte que si la biblioteca de Barañáin o la de Lerín o la de Murchante no pudieron comprar ellos directamente o la red de biblioteca de novedades, un determinado fondo, a lo mejor al año ya está completamente descatalogado, con lo cual
directa e indirectamente se ha privado a un número considerable de usuarios el acceso a una novela de interés, a un manual, a un ensayo interesante, o a lo mejor a un DVD, a una película, a un reportaje, a un elemento cultural que le interesa en ese momento, y al que no puede. Es verdad que existe el préstamo interbibliotecario, pero la mayoría de los usuarios van a la biblioteca y naturalmente o van ya a tiro hecho o se ponen, como decíamos antes, los anaqueles, distintas secciones. Pero todas las bibliotecas, y Barañán yo creo que lo está haciendo muy bien desde hace muchos años, tienen siempre unos atractivos anaqueles de novedades a los que la mayoría de los usuarios se dirigen, lo mismo que cuando nosotros vamos a un supermercado a ver las ofertas, a ver qué hay de nuevo. Por lo tanto, si ese anaquel de novedades no se renueva, los fondos se hacen obsoletos y a lo mejor en términos de propaganda política el responsable de turno puede presumir de que hay casi 2 millones de documentos en la red de bibliotecas públicas de Navarra, pero el índice de uso puede ser escaso. Para ir finalizando, Jesús, brevemente me gustaría que me definieras cómo debe ser la biblioteca perfecta. ¿Cómo debería ser en un ideal la biblioteca perfecta? Para acabar con ello. Yo retomaría algunas de las cosas que ha dicho Tomás, por ejemplo, en el tema del personal, ¿no? A mí me parece que es importante que estamos en un momento de cambio, ¿vale? De cambio de modelo bibliotecario. Hace poco estaba leyendo un artículo en el que decía que habíamos pasado, bueno, pues de una fase de mecanización de las bibliotecas a una fase, le llamaba, de automatización, de digitalización, y ahora estaríamos en la fase más de socialización, ¿no? Por otra parte también, yo creo que los equipamientos han mejorado muchísimo en los últimos 15 años. O sea, no tiene nada que ver las bibliotecas de hace 15 años con las que ahora en general son espacios acogedores, que están bien y tal. Pero sí que yo creo que la asignatura pendiente está en el personal. O sea, no podemos plantear un cambio de modelo de bibliotecas sin planes rigurosos de formación del personal. De hecho, estas jornadas, que también tiene su aquel, que no las tengamos que organizar una asociación, digamos, que se financia con nuestras cuotas, y encima tenemos que pagar para asistir a la jornada. Quiero decir que a veces es las asociaciones profesionales las que estamos un poco supliendo, pues, unos planes de formación que deberían estar ofrecidos desde la administración, digamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí que habría que, en una biblioteca perfecta del futuro, o sea, por supuesto que tendríamos que contar con muchas más novedades, porque eso es lo que de alguna manera tiene atractivo, o sea, tener al personal mucho más motivado y mucho más preparado, y eso que somos un personal que no nos falta motivación y no nos falta realmente compromiso social muchas veces, casi siempre. Y lo que preguntabas antes de si se están convirtiendo también en centros de cultura, a mí eso me parece que es bueno. O sea, una de las cosas, una ampliación, digamos, de ese espacio. Una de las cosas que nosotros estamos teniendo, y con mucho éxito desde hace 4 años, es un programa de cursos que le llamamos culturales a la carta. Y siempre que el espacio de la biblioteca lo permita, y tendríamos que tender hacia unas bibliotecas que, además de las salas de estudio, de los mostradores de préstamo, tuvieran cada vez más mejores de estas salas polivalentes en las que puedas hacer presentaciones de libros, puedas hacer recitales poéticos, una sesión de cuentos, una lectura dramatizada, un curso como el que va a dar Tomás en enero en nuestra biblioteca sobre la larga vida, o sobre alguno de los 10 temas que hemos programado para este año. No solo un lugar de consulta de libros, sino bueno, todas estas acciones culturales, charlas, sin abandonar, diálogos, y potenciando además esta dimensión social, que es para lo que hemos hecho, y de no dejar que nadie se quede en el camino, porque realmente el problema de la crisis es la desigualdad, ¿no? En definitiva, que todo el mundo tenga ese acceso a la cultura. Jesús, Tomás, os quiero agradecer muchísimo haber venido implicados. También vamos a invitar a todas aquellas personas que el próximo 20 de noviembre quieran ir a las terceras jornadas bibliotecarias de ASNAVI a hablar muchos de estos temas. Serán en la Filmoteca. Bueno, gracias, Jesús, Tomás, por estar aquí. Y ahora pasamos a publicidad y volvemos para centrarnos en cómo debería ser la política. Regresamos a Implicados. Nos vamos a preguntar ahora qué entendemos por política, cómo debería ser
un político y por qué hoy en día han perdido tanta credibilidad pues, las personas que se dedican a este oficio. Ya de cara en un mes son elecciones, queremos sacar este tema a la luz. Nos acompaña para hablar de ello en nuestro plató Ricardo Gelbenzu. Él es abogado y politólogo. Bienvenido. Buenas tardes, buenos días. También nos acompaña a mi derecha Jaime Nubiola. Él es profesor de Filosofía en la Universidad de Navarra. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y por último, a mi izquierda se encuentra Mariano Crespo. Él es filósofo y miembro del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Gracias por venir implicados. Gracias a ti. Bueno, Mariano, ¿cuál sería una definición correcta de política? Para centrar el tema, ¿cómo sería esa definición perfecta de lo que debe ser la política? Bueno, política tiene que ver con una dimensión muy importante del ser humano, que es con la dimensión social. Es decir, nosotros no vivimos aisladamente, sino que vivimos en una comunidad, vivimos en una ciudad, en una polis, que es lo que significa en griego ese término. Entonces, política hace referencia precisamente a la gestión, digamos, de nuestra vida comunitaria, fundamentalmente, ¿no? Y cuando hablamos de las personas que se dedican a esta gestión, de los políticos, ¿cómo podríamos definirlos? Bueno, son personas que han recibido el encargo especial de gestionar, de organizar justamente esa dimensión comunitaria de la vida social. Ciertamente hay muchos aspectos de nuestra vida que necesitan ser organizados, de la convivencia diaria, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la sociedad encarga a una serie de personas que tengan la ocupación especial de organizar esos aspectos de la vida social. Bueno, sobre este tema en concreto, sobre el político y en especial cómo debe ser, cómo debe comportarse, hemos querido salir a la calle y preguntar a la gente a ver qué opina. Estas son las respuestas que nos han dado. Pues una persona que esté en el poder pero mirando de cara a la ciudadanía, o sea, hacer cosas por la ciudadanía, no para beneficio propio. Yo creo que lo que debería ser un político es una persona que debería trabajar para el pueblo y mejorar nuestra forma de vivir, nuestro nivel de vida y legislar a favor del pueblo. No como en algunos casos está pasando que los políticos legislan en contra del pueblo. Pues simplemente un servidor del pueblo y que venga con ilusión y ganas de trabajar. Pues un político tiene que ser una persona que mire un poco hacia los ciudadanos y que sobre todo que escuche las necesidades, no solamente ver lo que está bien, lo que se supone que está bien, sino lo que necesita la sociedad. Un político lo que tiene que hacer es servir al pueblo, y yo lo que entiendo por un político es que lo que tiene que hacer es trabajar altruistamente, no con estos casos de corrupción que se están dando. Yo creo que el ciudadano lo pensaría a la hora de votar, pensaría a ver cómo votan los partidos políticos. Yo creo que el político muy bien está, y además lo que no entiendo es que todos los políticos tienen que ser de oficios y de clases muy liberales. Ricardo, ¿estás de acuerdo con un poco lo que han dicho? ¿Cómo debería ser un político? Sí, bueno, lo que pasa es que, mira, cuando después de la etapa del franquismo recuperamos la democracia, había una ilusión enorme y gente muy preparada fue a la política. Y había un nivel intelectual y de preparación notable. Es decir, los primeros momentos entusiastas de los años 77, 78 fue un momento de gran prestigio social. Ahora estamos en el otro extremo de la balanza, ahora estamos en un gran desprestigio y yo creo que hay que ser ponderado. Es decir, normalmente los políticos reflejan el nivel de los que los eligen. No hay que pensar que un político es tan distinto a las personas que a los normales, a los ciudadanos normales. Y luego, claro que sí, que tienen que servir al pueblo, pero no hay que hacer frases genéricas. La política es el arte de lo posible, no es lo mismo, es como administrar una familia, administrar una casa. Cuando te va bien puedes gastar más, cuando estás parado y estás subsidiado gastas menos y tienes que ahorrar y no te vas de vacaciones. Pues bueno, pues en una sociedad pasa un poco parecido. Hay momentos de vacas gordas y hay otros de vacas flacas. Y entonces un político tiene que ser la persona, o sea, del talante que por supuesto que se ve la comunidad, pero con un sentido de la realidad. Porque es que si no, ¿qué es lo que nos está pasando? Nosotros ahora estamos pagando las noches de vino y rosas de 13 años de vivir todos por encima de nuestras posibilidades, los políticos y los particulares. Me parece muy interesante, comentas, bueno, que después del franquismo, esa etapa de ilusión política, comentas que los políticos estaban muy formados, sí. Cosa que, según dices, a hoy en día pues no se da tanto. No. ¿Debería, a la hora de una persona que quiere ser político,
La democracia nos permite, entre la teoría, a todos poder llegar a ser elegidos. ¿Una persona debería tener una formación específica, Jaime, para ser político? Me encanta la pregunta, pero querría yo comentar algo en relación con lo que ha dicho Ricardo, claro, antes. Que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero el problema se encuentra en cuántos son los políticos. El problema es un problema de número de personas dedicadas a la política. Cuento yo una anécdota. Mi anciano padre, que tiene 92 años, es un catalán, muy catalán. Yo le pregunté qué pensaba él de todo lo que estaba ocurriendo y dice, mira, Jaime, nosotros con nuestros impuestos no podemos mantener a todos los políticos de todos los partidos de Barcelona, de Madrid y de Bruselas. Eso es lo que es insoportable. Y habrá visto usted cómo en todos los políticos, ahora en las próximas elecciones, los que anuncian, vamos a disminuir el Congreso, vamos a quitar el Senado, a todo el mundo le parece bien. Es decir, yo creo que lo primero es disminuir el número de personas dedicadas profesionalmente a la política. ¿Por qué los ayuntamientos han de ser gestionados por políticos? Me han contado que en Alemania ya hay ayuntamientos que son gestionados por empresas como Ferrovial o lo que fuera. Es decir, igual que llevan el aeropuerto de Heathrow, es una empresa española, pues un ayuntamiento, la mayor parte de cuestiones son cuestiones que son técnicas, que la política no tiene nada que ver. Volviendo a la pregunta de antes, ¿es necesaria una formación para una persona que quiera ser política o cualquiera por el medio de hecho de ser un ciudadano puede ser? Es exigible que en muchos niveles de trabajo político tengan una formación. Igual que aquí el rey de España se preocupó, el actual rey, de ir a Washington a obtener un estudio, además de todos los estudios militares, obtener un máster de gobierno en Georgetown University, pues lo que es imprescindible es que nuestros próximos presidentes de gobierno tienen que saber inglés y además tienen que saber economía y tienen que saber... exigir unos mínimos a aquellas personas que quieran pues, dirigir, bien sea una ciudad, bien sea pues, un gobierno, por ejemplo. O sea, no sería una cuestión que en la democracia todos podríamos ser políticos, pero quizá no todos deberíamos. ¿Podríamos definirse así? Eso también es discutible. Mirar, os voy a poner el ejemplo. Un ministro socialista, con Felipe González, había sido toda su vida electricista en los astilleros de la Sestao de Bilbao, ¿no? Corcuera. Y Corcuera es un hombre muy sensato e hizo muchas cosas bien. Y ahora da gusto oírle hablar. Entonces, ojo, ¿qué pasa? Que el sentido común es el menos de los sentidos y hay mucha gente con 3 másteres que es bastante estúpido y bastante irrealista y no sabe congeniar con la gente. Entonces, yo en ese sentido, claro, todos nos gustaría tener unos políticos 10. El problema es los sueldos de los políticos, que la sociedad y los empresarios dicen que son bajos. Yo creo que si se va a servir, igual no son tan bajos, pero depende de eso. Y luego, ¿por qué hace falta dedicación exclusiva y full time en tantos puestos? Quizá no. Imagínate, hay unos cuantos estados en Estados Unidos que se juntan 3 semanas para aprobar el presupuesto y luego otras 3 semanas para ejecutar el presupuesto. Pero lo demás no se juntan. Aquí, ¿por qué necesitamos 50 parlamentarios todas las semanas reunidos para hablar de lo divino y de lo humano? Si somos 650.000 habitantes. ¿Me entiendes? Entonces, quizá, si se hiciese de 7 a 10 de la noche, podrían ir gratis total, como se iba antes del Parlamento Foral, existía aquí el Consejo Foral de forma consultiva. Y iban por gremios, la gente preparada, la gente que sabía, pero iban gratis total de 7 a 11 a 10 de la noche. La última persona del vídeo comentaba un poco más de altruismo en la clase política, Mariano. Claro, yo estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que dice Jaime, de que quizá ahora tenemos una inflación de políticos, ¿no? Y que los políticos deben tener una buena formación intelectual, pero yo creo que aún siendo eso importante, es también muy importante el compromiso personal con el bien común. De alguna forma, lo que la gente hoy día echa de menos es justamente eso, ¿no? Un compromiso personal que se traduce también en una cierta vida ejemplar por parte de los políticos, ¿no? Y en ese sentido, claro, la formación intelectual tiene una importancia decisiva, pero sobre todo ese compromiso, digamos, moral con los valores comunes a todos, ¿no? ¿Por qué a lo largo, yo siempre me pregunto, cuando metes político en Internet, no te sale generalmente ninguna noticia buena o siempre, bueno, casos de corrupción, casos, bueno, pues graves de infracciones? A lo largo de la historia, cuando indagas en qué se ha dicho acerca de los políticos, generalmente muchos intelectuales, todo lo que dicen acerca de lo que es un político siempre es erróneo. Voy a decir algunas de las frases que me he topado por Internet.
Nikita Khrushchev, político ruso, él dice: los políticos son siempre lo mismo, prometen construir un puente aunque no haya río. Enrique Jardiel Poncela, escritor y dramaturgo, dice: el que no se atreve a ser inteligente se hace político. Miguel Delibes: para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad. Nietzsche dice: la política es el campo de trabajo para ciertos cerebros mediocres. Charles de Gaulle, político francés, militar, él decía: como los políticos nunca creen lo que dicen, se sorprenden cuando alguien sí que se lo cree. Y por último, un autor que me gusta mucho, Gilbert Keith Chesterton, escritor británico, él dice, bueno, con esa ironía que tiene él: si no logras desarrollar toda tu inteligencia, siempre te quedará la opción de hacerte político. ¿Por qué siempre se ha visto desde la clase intelectual a los políticos como alguien mediocre, pues con pocas luces? Bueno, pues porque la clase intelectual también tiene sus pecados y tiene sus pesadas piedras en el bolsillo. Porque tú coges a un intelectual y lo pones al frente de un ayuntamiento y posiblemente sea un caos. Bueno, pero el intelectual está para denunciar, ¿no? Bueno, no, o no para denunciar, o sea, pero tienen ese orgullo de dar la inteligencia y de saber que has leído más libros que los demás y de pontificar. Ojo, el arte de cualquier cosa de artesanía, hace falta oficio. Y el tema del político también hace falta oficio y hace falta aprenderlo. Y normalmente se aprende. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en España, después del entusiasmo de la transición, ha llovido mucho y la gente se ha ido haciendo una especie de casta política y haya perdido, por profesionalizarse, un poco el contacto con la gente, y les ha parecido normal ciertas prebendas, ciertas bicocas, que con el desastre de la crisis económica y la desaparición casi de las clases medias y desde luego el que la gente más humilde lo ha pasado muy mal y ha sufrido mucho, pues entonces claro, ve a la gente de forma impresentable, que con 4 o 5 años o 2 legislaturas tengan derecho a una pensión vitalicia, cosas que no están bien, claramente que no están bien. Que antes se toleraba porque todo iba bien, pero ahora no se toleran. Entonces, bueno, hay que corregir esos defectos. Pero yo creo que hay que romper una lanza por los políticos, porque la mayoría de los políticos, a pesar de sus defectos, son gente honrada y son gente que se dedica por vocación. Sí. Y luego hay pecadores. Yo matizaría lo que dice Ricardo. ¿Están de acuerdo en la idea central? Yo lo que estoy del todo en contra son las juventudes de los partidos políticos. Es decir, eso, porque es un semillero. Un semillero, una incubadora de malas prácticas. Gente que no trabaja nunca, sino que vive de los demás. Es decir, eso, yo solo oía a un político catalán de uno de los partidos, decía: hay que prohibirlas de mi partido, porque después son gente que está colocada, que no ha trabajado nunca y espera el momento para obtener un cargo público. Digamos que hace su profesión de ello. No, ¿Se para puede mí hacer una lo ideal profesión? sería gente que proceda del ámbito de la empresa, que sí, tienen conocimiento de qué consiste crear empleo, gestionar trabajo con otros, trabajar en equipo, que tuvieran una cierta posición económica, que no necesitan hacer favores a otras personas para conseguir dinero, y que estos son personas que podrían apoyar mucho al bien común, tanto en España como en otros países. Lo que nos pasa en España es muy parecido a lo que pasa en los demás sitios en Europa. Luego otro problema. Cuando el rey de Navarra iba a las viejas cortes de Navarra a pedir arbitrios o leva y tal, era dificilísimo que las villas navarras le soltasen el dinero. O sea, se era muy cicatero con el poder y se era bastante, digamos, libre de administrarte cada municipio lo tuyo. Ahora no hay Estado europeo que el 47, entre el 55 y el 47% del Producto Interior Bruto lo gestionan los políticos. O sea, la señora Barcos tiene más poder que ningún otro rey de Navarra sobre la hacienda de los navarritos. Entonces, claro, hay una pléyade de empresarios, etcétera, que sus cuentas de resultados dependen de lo que compra el gobierno de Navarra o de las gestiones. Y eso es un cóctel molotov, eso es horroroso, porque llega el peloteo, llega los intereses creados, los lobbies, ¿es así? ¿No es el error que, volviendo un poco a lo que estamos comentando al principio, se está haciendo de la política una profesión? ¿Debería hacerse la política una profesión? Yo diría que hasta de la ciudadanía, porque todos pensamos que el Estado nos tiene que solucionar todo, de la cuna a la tumba, seguridad social, no sé qué, que me estudien, qué tal. Al final, ¿qué ha pasado? Que ha crecido tanto la administración que es un monstruo que es el leviatán, el que se nos come a todos. Yo, que soy un poco más liberal, quiero una administración más pequeña,
Y entonces ni tendremos tantos políticos profesionales, ni tendrán que pedirnos tanto dinero porque lo podremos administrar nosotros. Necesitamos entonces esa tensión, hombre, salva a los menesterosos. Yo no soy liberal puro, yo creo que hay gente desgraciada en la vida que hay que ayudar. Y no se puede permitirte que un paisano esté debajo de un puente. O una cierta caridad institucional, yo no me parece mal. Pero, joder, claro, siempre que no sea bueno, una cosa desbordada, como ahora todos los políticos estos nuevos que han entrado y todos los podemitas y tal, están buscando pobres. Es como, ¿os acordáis la película de Plácido, no? Un pobre a cenar el día de Navidad. O sea, ¿dónde están mis refugiados para atenderles? O sea, ¿cómo están mis refugiados? Si en Navarra... Es un problema que los políticos dan una solución. Pero vamos a ver, en Navarra hay problema de obesidad, no de hambre. A ver si nos decimos las verdades. O sea, porque es que hay mucho tontería. Caritas no diría lo mismo. Los datos de Caritas cada año son demoledores. Perdona, Caritas dice bastantes tonterías. Demoledores. Y eso es muy católico practicante. Caritas no dice tonterías. Y muchas... sí, exageran. No, Caritas no dice tonterías. Caritas da datos, Caritas da datos concretos de pobreza. Pero si eso se lo hemos dicho muchas veces. ¿Datos por qué hacen medias? Si los cuatro que estamos aquí... no interese, pues los datos que da Caritas. No, hacen medias y la media falsea el tema. Aquí no hay pobreza de hambre como hay en África o como hay en otros sitios. Hay gente que lo está pasando canutas. Al nivel de aquí. No hay niños con la barriga hinchada, pero sí que hay niños... No. Que no Fíjate tú siempre lo que dice Caritas y me da igual Caritas, que me da igual estos del comercio justo y tal. Con riesgo de pobreza del 50% de la población. Bueno, riesgo de pobreza no es pobreza, para empezar. O sea, yo tengo riesgo de pegarme... personas que están en riesgo, es mejor prevenir, ¿no? Caritas, al final, Caritas... Oye, y yo salgo en la circulación y tengo riesgo de pegarme un tortazo. Pero tengo riesgo, pero no necesariamente por conducir me pego un tortazo. No estamos desviando el tema, Ricardo. Hay exageración, ¿eh? No sería hasta el debate, no va por... Yo no acepto esos datos. Esos datos no son verdad, porque si esos datos fuesen verdad, habría una revolución social. Es verdad que la familia española atiende por muchos motivos habría una revolución social, pero los datos que da Caritas, por supuesto, son verdaderos, son ciertos, hombre. Se puede leer de otra manera, te lo digo suavemente. Bueno, Ricardo, vamos a volver otra vez, que nos estamos yendo, vamos a volver otra vez a las causas de la mala imagen de la política aquí en España, y es otra de las, aquí en Navarra concretamente, y es otra de las preguntas que hemos querido hacer. ¿Cuáles son, según la opinión de los ciudadanos, las causas de que haya tan mala imagen en la política? Bueno, yo no sé lo que pasaba antiguamente. Lo que sí está claro es que aquí hay mucho vividor que viene a la política simplemente pues para eso, para vivir, y lo que menos le preocupa es lo que le pasa a la gente. Pues para mí yo creo que la causa es el ansia de poder y de dinero. Yo creo que cuando llegas al poder lo único que quieres es ir a más, y al final eso te acaba corrompiendo. Bueno, ahí atacó, o sea, los políticos no son o no están al margen de nuestra propia sociedad. Si esta sociedad está sucia, saldrán políticos sucios también. O sea, no podemos pedir que de algo imperfecto salga algo perfecto. Como son representantes políticos y tienen cargos importantes, el pecado es doble. Yo creo que una vez que llega el político al poder, deja de mirar y deja de intentar entender a todos los ciudadanos y se centra en mantenerse en el poder y no en cumplir todo lo que había dicho. Jaime, decías muy bien a la última que he intervenido. Me han gustado mucho las cosas que se dicen ahí, ¿no? Yo creo que el punto clave por el descrédito de los políticos ante la ciudadanía, ¿por qué no nos fiamos de los políticos? Yo creo que es por tres motivos. Uno, porque mienten. Dos, porque hacen promesas que saben que no van a cumplir, y tres, porque no son ejemplares, porque no articulan unitariamente pensamiento y vida. Y esto es una cuestión transversal, pasa desde un lado del espectro político hasta el otro lado del espectro político. Y eso lo vemos los ciudadanos y dicen, bueno, necesitamos políticos, gobernantes que sean ejemplares. Pero ¿cómo puede ser un gobernante ejemplar, tal y como comentaba una persona que ha intervenido, diciendo, son producto de nuestra sociedad? Al final no son un ente aparte, sino... Claro, los hemos creado nosotros. Ciertamente es muy importante lo que dice Jaime, ¿no? Y esas causas están ahí presentes, ¿no? Yo por razones profesionales he estado 20 años fuera de España, volví hace 3 años, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención al volver, aunque he estado en contacto con el país durante ese tiempo, es una mezcla, por un lado, de un sentimiento de indignación en la gente y por otra parte también un sentimiento de crispación también, ¿no? Y de desánimo con respecto a la situación actual, ¿no?
Yo creo que eso tiene que ver con esa percepción por parte de la ciudadanía de que los políticos hacen promesas que no cumplen, como decía Jaime, de que no hay una ejemplaridad de vida, los numerosos casos también de corrupción, ¿no? Y también me llama la atención una idea un tanto ingenua, diría yo, por parte de algunos políticos, de pensar que esos problemas se solucionan con más leyes, ¿no? Sí, como si la corrupción se solucionara con leyes que prohibieran la corrupción, ¿no? A mí me parece de una ingenuidad supina. Ciertamente una legislación puede ayudar a combatir la corrupción, pero lo que en definitiva tiene que estar en la base es, como decía antes, un compromiso personal por ser fieles a una serie, digamos, de valores comunes que nos definen como sociedad, ¿no? Entonces yo pienso que lo que necesita hoy la sociedad española es una regeneración democrática, pero una regeneración que pasa por una regeneración personal, tanto de los políticos como de aquellos que elegimos a los políticos, porque como decía antes Ricardo, decías tú, si los políticos no nacen de la nada, los políticos surgen de un clima, digamos, social muy concreto, ¿no? Ahora que en un mes son elecciones, a la hora de que un ciudadano vota, ¿qué creéis que pesa más? ¿El partido, el candidato o las ideas hoy en día? A día de hoy, cuando un ciudadano va a votar, ¿qué pesa más en él? ¿Ese partido que va a votar, el candidato en sí, me cae bien, me cae mal, o las ideas? A mí me parece que es las personas, es decir, y lo vamos viendo como en estos días de mayor exposición pública de los políticos, hay unos partidos que están bajando y otros que están subiendo, porque la persona nos llega por cómo está diciendo. Es decir, parte del ascenso de Ciudadanos en España es porque Albert Rivera se le entiende. Dice cosas sencillas que se le entienden. Algunas son novedosas y a toda la gente le parecen muy bien. Es decir, entonces, me parece que parte de la distancia de los políticos es cuando hablan y no se les entiende lo que dicen. Bueno, aquí es curioso, porque en municipales y autonómicas yo pienso que influyen más las personas, y en las generales influyen más las grandes opciones. Lo que pasa es que aquí estamos en un travestismo político que es divertido. Los dos grandes partidos, digamos, de PSOEs y PPs, están buscando gente joven y novedosa para incorporar y parecer más jóvenes, menos casta. Oye, pero es que los nuevos intentan parecer casta. Se cogen a un Jugen, a un sociólogo, a un no sé qué, y están fichando gente sesuda, ¿eh? Porque unos quieren gente joven y los otros quieren gente sesuda. ¿Por qué? Porque hay mucho joven tonto y hay mucho sesudo listo, y hay mucho sesudo tonto y hay mucho joven listo. O sea, que lo que pasa, hace falta, es gente honrada, y lo que la gente no acepta es que, y en eso tiene mucho eso con la tontuna del laicismo, es que, la gente tiene que defender valores, es que la moral es importante y la ética es esencial para funcionar. Y la gente que no tenga ética privada es muy difícil que la tenga ética pública. Y falla la mayor. Y encima venimos en sociedades de tradición católica y donde el peso de la religión y tal, oye, pues muchos de estos modernos la quieren quitar y ¿qué van a sustituirlo? Con una ética que es como muy bien decía Mariano. Bueno, ¿Cómo vamos a quitar el tema de las mujeres? Los asesinatos de las mujeres, con más dinero y con más moralina, o sea, no será porque las familias se educan de una forma distinta. O sea, es que la base de la sociedad es muy importante. Mariano, ¿querías intervenir? Sí, yo quisiera añadir también que en cierto modo es comprensible también ese clima de desánimo al que yo me refería, ¿no? Porque como votante también y como ciudadano de a pie desanima mucho ver que nuestros políticos se enzarzan en discusiones, en descalificaciones personales, ¿no? Y el nivel también de hacer política a veces desanima bastante, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿sería pensable que en España hubiera una coalición de partidos de ideologías diferentes en aras, digamos, de superar una situación difícil? ¿Sería posible que, por ejemplo, fuera posible en el gobierno de aquí lo que en Suiza llaman la fórmula mágica? O sea, partidos que son ideológicamente diferentes, pero precisamente comprometidos por sacar adelante una serie de valores comunes, se unieran para eso. Claro, nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, eso aquí en nuestro país parece muy difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no es posible? Cada uno defiende unos valores diferentes, Suiza, parece. Bueno, parece que cada uno defiende unos valores diferentes, nos ponemos en común en determinadas en esto formas hay algo de que moral. todavía en España tenemos que despedir ahora mismo, pero brevemente, si me dices una línea. Defender el pluralismo, que el pluralismo es enriquecedor. Vale, lo dejamos ahí. Jaime, Ricardo, Mariano, gracias por venir aquí, por compartir pues este pequeño debate sobre qué entendemos por política. Muchísimas gracias. Y a ustedes les esperamos la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana.